Hoy me piden que hable del enfoque y la intervención en pie diabético. Agradezco mucho la invitación y debo comenzar diciendo que en la vida, en el mundo de la diabetes, vamos a tratar dos tipos de pacientes. Uno son los pacientes que no tienen una úlcera y lo llamamos pie diabéticos en riesgo, y el otro es el pie diabético ulcerado, que constituye cerca del 15 al 20% de los pacientes que pueden ulcerarse. Estos pacientes en riesgo son pacientes que pueden tener una úlcera, por los cuales se llaman pie diabético también. Voy a enfocar la conferencia en dos grupos: el paciente que no tiene riesgo, el paciente que no tiene úlcera pero que está en riesgo, y el paciente que tiene ya la úlcera en sí. Estos pacientes que no tienen una úlcera pueden ser de dos clases: los que vienen sin lesiones, como este caso, o los que vienen con algunas alteraciones en sus pies, que pueden ser factores de riesgo para tener una úlcera. El pie ulcerado podría ser un pie neuropático, como en este caso, o podría ser un pie gangrenado vascular, como en este caso. A veces existen combinaciones de estos pacientes. Lo importante es pensar que en este grupo de pacientes con pie diabético, aquí están de número 8, debemos enfocarnos en estos 4 elementos: en la parte neurológica, vascular, ortopédica e infecciosa. Saber que debemos hacer mucha educación en estos 3 temas, saber que prevención de riesgo cardiovascular implica el control de estas variables, saber que en el caso de que tengan complicaciones micro o macrovasculares debemos hacer un diagnóstico lo más precoz posible, y saber que el paciente no solo tiene diabetes, sino otras patologías asociadas, y no olvidar también la parte emocional, a los cuales les debemos hacer seguimiento. Entonces hay que pensar que un pie diabético no es mirar un árbol, sino debemos mirar el bosque, mirar al paciente en toda su extensión. El pie es una estructura muy importante, es el órgano de la locomoción y del balance, del equilibrio. Está formado por una serie de estructuras especializadas, baroreceptores muy especiales a nivel de la planta del pie, que permiten generar acciones a nivel cerebral para, a nivel de centros cerebrales, hacer un mecanismo de resolución de actividades de contracción y relajación muscular, que por vía eferente va a generar algunas acciones que van a actuar sobre el balance del cuerpo y que van a permitir, junto con acciones de tipo cerebeloso, mantener el equilibrio y que el paciente camine normalmente. El impacto de la diabetes es importante, y sabemos que el riesgo relativo de tener diferentes complicaciones micro o macrovasculares está de acuerdo con el mal control de la diabetes, pero vean ustedes en amputaciones como el riesgo relativo en un pie diabético se sube a 40 veces más cuando el paciente tiene la posibilidad de una úlcera en su pie. Seguramente el pronóstico dependerá de factores genéticos, de factores medioambientales, de factores hemorrológicos, pero mucho también del azar, donde hay una serie de factores que no conocemos y que van a influir en el desarrollo del pie diabético. El mayor problema es cuando el pie se ulcera, le cambia la vida al paciente. Ustedes ven aquí úlceras de diferente tipo, unas neuropáticas, otras vasculares, otras por pies de Charcot. Este es un cáncer de piel, de tal manera que cuando el paciente llega a su úlcera se nos constituye un problema. Por eso desde hace mucho tiempo la Federación Internacional de Diabetes habla de actuar inmediatamente. ¿Actuar desde cuándo? Desde que el paciente tenga diabetes, porque ese efecto inflamatorio de la enfermedad, en donde se genera una serie de sustancias reactivas que van a atacar la mitocondria y van a producir daño y estrés mitocondrial, mediado por una serie de vías, como la vía del poliol, exosamina, proteinquinasa C y las vías de los productos finales de glucosilación avanzada. Si le sumamos a eso los factores externos y los factores relacionados con la genética, la epigenética, el paciente va a producir una serie de factores inflamatorios, como el factor de necrosis tumoral kappa beta, y va a generar una inflamación crónica. Esa inflamación se ve resuelta en los pacientes con neuropatía diabética, que es la complicación más frecuente de los pacientes con diabetes, que incluso está antes de que el paciente se vuelva diabético, es decir, en su estado prediabético. Esa neuropatía es una neuropatía sensitiva, generalmente es una alteración
en miembros inferiores, bilateral, es una neuropatía motora sensitiva simétrica ascendente que va generando daño progresivo y va generando en el paciente pérdida de la sensibilidad, lo cual hace que con unos pies anestesiados se altere su función y esos pies tiendan a producir una úlcera en un determinado momento. También están los pies que tienen que ver con neuropatía motora, en donde se deforma la estructura del pie por diferentes efectos sobre la musculatura, y al deformarse la estructura del pie se producen alteraciones y el roce del calzado va a producir una serie de efectos negativos en la piel que la va a romper. Y está también la neuropatía autonómica, dada por el daño de tipo neurológico a nivel del sistema neurovegetativo, alterando el sistema simpático y parasimpático y produciendo básicamente en los pies resequedad, y esa resequedad va a ser seguramente el origen de muchas lesiones. La neuropatía diabética puede ser asintomática, un paciente que llegue con pérdida de la sensibilidad en sus pies, con daño motor y con daño de tipo autonómico, o puede ser sintomática, pero hay tantos síntomas desde el punto de vista neurológico que es a veces un poquito confuso analizarlo. Nosotros los hemos enmarcado en estos 4 síntomas. Si algún paciente con diabetes tiene una sensación de dolor quemante o sensación cortante o sensación de adormecimiento o sensación de parestesias, ya sea en una intensidad o en una frecuencia diferente, ese paciente es diagnosticado con una neuropatía diabética. Y hay que pensar también que estos pacientes pueden tener clínicamente síntomas con el examen físico normal o anormal, o pueden no tener ningún síntoma también con el examen físico normal o anormal y presentar una neuropatía en curso. Las fibras motoras, cuando se dañan, produce debilidad muscular, y esto es lo que ocasiona deformidades en los pies. Generalmente esta atrofia se ve reflejada en el examen físico. Y la neuropatía autonómica, que es el daño o la disautonomía, que no solamente es en los pies, sino también en los órganos urinarios, dando vejiga neurogénica, digestivos, diarreas frecuentes, gástricos a nivel de gastroparesia diabética, o cardíaco cuando produce disautonomía cardiovascular, muerte súbita o infarto silencioso. En los pies se ve reflejado por resequedad en la piel, y esa piel reseca se rompe, y al romperse comienza una úlcera y es un problema grave. Tenemos muchas formas de hacer un diagnóstico con diferentes elementos. Aquí ustedes ven los diferentes monofilamentos de diferente gramaje que podrían ayudarnos al diagnóstico. Hay diferentes diapasones de diferente calibre. El de 128 es el indicado para examinar al paciente, y entre estos dos podríamos hacer el diagnóstico de fibra corta y de fibra larga, pero el biotensiómetro, que es un aparato electrónico, también me reemplazaría estos elementos, lo cual constituye una buena forma de diagnóstico. Aquí ustedes ven el monofilamento de Semmes-Weisten de 10 gramos, el Thermopen, que en un extremo es frío, en el otro cálido, la estrella o la estrella de rueda dentada, que me sirve para hacer un mapa de la sensibilidad. Tenemos termómetros para diagnosticar tempranamente el pie de Charcot, y para mirar las fibras motoras el martillo de reflejos. Este es el Doppler para hacer el examen vascular. El monofilamento de Semmes-Weisten ha sido el más estudiado en el tiempo. El monofilamento de Semmes-Weisten se coloca sobre la piel, se deja hundir y en menos de 2 segundos se retira, colocándolo en estos sectores: pulpejo del primer dedo, cabezas del primero y del quinto metatarso, y podemos hacer un diagnóstico de pérdida de la sensibilidad. Hemos tratado de que siempre tengan un monofilamento ustedes en su bolsillo, pero es difícil que lo tengan. Hay formas fáciles, como lo explicó la doctora Amanda Adler en este artículo, en donde decía: si es difícil tener un monofilamento, ¿por qué no le colocamos nuestro dedo en el pie del paciente en diferentes zonas y vamos determinando si ese paciente tiene pérdida de la sensibilidad para fibra corta? Y ella demostró con este estudio sensibilidad-especificidad que se podría realmente, si un médico no tiene un monofilamento, hacer el diagnóstico de fibra corta o de lesión de fibra corta. Por lo cual, a partir de hoy, todos los diabéticos no pueden dejar de salir del consultorio sin ser examinados, ya sea con el dedito, y mirar si, de acuerdo al touch test, tiene diagnóstico de neuropatía de fibra corta.
El diapasón de 128 me sirve para mirar fibra larga, simplemente se coloca y al paciente se le dice si siente o no siente la sensibilidad. Hoy en día tenemos en el mercado estuches que tienen estos aparatos que podríamos conseguir y hacer un buen diagnóstico desde el punto de vista neurológico y saber que desde que la fibra se va dañando, la fibra más delgadita, ya hay daño autonómico, hay resequedad en los pies. En la medida en que la fibra se va poniendo más gruesa, las fibras senomielinizadas, el monofilamento es positivo. Si no tenemos el monofilamento, podemos utilizar el Touch Test. Y en la medida en que se va engrosando la fibra, podemos utilizar el diapasón de 128 o la rueda dentada para mirar el mapa de la lesión neurológica. Ya las fibras más largas, la alfa, alfa o la A, alfa o la beta, o la fibra A alfa, podemos mirar la fibra motora con el martillo de reflejos y hacer un diagnóstico presuntivo de neuropatía lo más temprano posible. El otro problema es la parte vascular. La parte vascular también se afecta y sabemos que un paciente que tiene daño endotelial por diabetes, por hipertensión y por reacción oxidada de la LDL, es decir, hiperlipidemia no controlada, este paciente va poco a poco generando daños, produciendo células espumosas, produce todos estos factores inflamatorios, específicamente el factor de necrosis tumoral kappa beta, y la disminución del óxido nítrico y los factores tisulares van generando metaloproteinasas que terminan haciendo un evento, ya sea un evento vascular periférico, cerebral, cardíaco o intestinal, y este paciente que hace un evento, pues no podemos dejar que llegue a eso. Casi siempre se diagnostica como claudicación intermitente y mediante el Doppler, que es este elemento que podemos utilizar en consulta, y tomando la presión sistólica de los pulsos en miembros superiores y en miembros inferiores, hacer un diagnóstico rápido, concreto. Se toma la presión sistólica en miembros superiores, vamos a suponer esta de 80, se toma la presión sistólica en miembros inferiores, vamos a suponer esta menor de 80, ya hay un daño vascular en este paciente, y al hacer el índice tobillo sobre brazo, al dividir el valor de los miembros inferiores sobre los miembros superiores, si está menor de 0.9, ese paciente ya tiene un daño vascular y debe ser remitido al cirujano vascular para que él decida si lo opera, si le hace un manejo mixto, si le pasa un catéter para dilatarlo de acuerdo a la lesión o le da un manejo farmacológico de acuerdo a la característica del paciente, y esto debe hacerse siempre lo más precoz posible. Si no tengo Doppler, si no tengo elementos, tocar el pulso y mirar los signos tróficos de su piel, mirar la ausencia de vellos, mirar la frialdad distal, la disminución del llenado capilar, nos sirve para evaluar al paciente y remitirlo tempranamente al cirujano vascular para que él tome su acción sobre el paciente. Es muy importante mirar la almohadilla plantar. La almohadilla se va desgastando por daño neurológico motor, se va más que desgastando, corriendo, y va dejando que las cabezas metatarsales peguen contra el piso y van produciendo daño motor y van produciendo callosidades que en el futuro serán un mal perforante plantar y serán úlceras muy difíciles de retirar en estos pacientes. La evaluación la hacemos con el podoscopio, que es una caja con una luz blanca, en donde podemos ver muy bien aquí estos pies cabo. Estos son pies más o menos normales con unos hiperapoyos en determinados sitios. Este es otro pie cabo con un hiperapoyo en el arco anterior transverso. Y con el podoscopio podemos evaluar también la postura y podemos mirar las presiones plantares. Este podoscopio tampoco lo podríamos tener en el consultorio, pero podemos poner a caminar al paciente por el piso sucio del consultorio o de las afueras, hacerlo arrodillar en la silla y mirarle la planta del pie con el pie sucio para mirar la huella plantar, y en cierta forma podría de alguna forma hacerse un examen de presión y darle la plantilla que el paciente necesita. Es muy importante mirar la parte infecciosa, mirar las uñas encarnadas o los abscesos o los dedos en salchicha o esta úlcera en beso, que es una úlcera interdigital que se genera por presión del dedo vecino y va produciendo esta lesión que es bastante frecuente. Pero hay determinantes que van a generar un pie diabético, es decir, una úlcera, como el tiempo de la enfermedad, el hecho de que el paciente esté mal controlado,
el hecho de que tenga síntomas o signos neurológicos, el hecho de que tenga enfermedad arterial con síntomas o sin síntomas, el hecho de que tenga deformidades que van a rozar por trauma externo contra un calzado mal adecuado, el hecho de que tenga focos de infección como micosis interdigital o uñas encarnadas, o el hecho de que el paciente tenga una úlcera que mejoró y se curó, pero queda predispuesto a hacer otra úlcera, el hecho de que tenga una amputación menor y que camine con una amputación menor, o el que tenga un pie de charcot. Y hay múltiples factores, como el hecho de tener una edad avanzada, la presencia de complicaciones micro y macrovasculares, el no estar educado, el no consultar oportunamente, fumador, la genética, un mal sistema de salud o desnutrición. Entonces podemos utilizar elementos como es el riesgo del paciente, que es esta encuesta. Esta encuesta fue hecha, preparada para preguntarle al paciente su riesgo de pie diabético. Aquí les muestro el estudio en donde se publicó la herramienta y podemos utilizar un buen sistema. Hay múltiples clasificaciones para el pie diabético. La que más hacemos es la clasificación de Sun-Elian, y cada una de ellas ha contribuido en su momento a hacer un diagnóstico de pie diabético. La clasificación de Sun-Elian expone 3 elementos anatómicos, como dónde se localiza la lesión, aspecto topográfico, número de zonas afectadas, la isquemia, la infección, el edema y la neuropatía, y factores de tipo tisular como la profundidad, el tamaño y la fase de cicatrización. Podemos utilizar riesgos, riesgo 1, 2 o 3, o sea, grados de gravedad, si la lesión es en sitios anatómicos diferentes. Podemos el aspecto topográfico, si es dorsal, plantar o lateral. Podemos utilizar número de zonas afectadas, si es 1 o 2 o 3 zonas. Podemos hacer un examen vascular y hacer un grado de riesgo, al igual que la infección, al igual que el edema, de acuerdo al tipo de edema y a la gravedad del edema, y también la neuropatía. Podemos mirar el grado de neuropatía, podemos mirar qué tan profunda es la herida, qué tan grande es su tamaño y cómo está su fase de cicatrización, ya sea que esté en etapa de granulación o etapa de inflamación o etapa de epitelización. Y podemos hacer un puntaje de 6 a 30 puntos, decirle al paciente, si tiene menor de 10 puntos se va a salvar ese pie, si tiene 11 a 20 se va a lesionar más, si tiene 20 a 30 o más de 20, ese pie tiene un riesgo muy alto. Y podemos decirle al paciente, siempre que salga del consultorio, examínese los pies, siempre entre los dedos mírese las lesiones. Segundo, si el paciente está con piel reseca, utilice siempre una crema humectante. Tercero, si el paciente usa una buena media, se va a proteger el pie. Y cuarto, si el paciente tiene forma de comunicarse con su médico mediante el WhatsApp, puede utilizar este sistema para mandar una foto y hacer un abordaje rápido del paciente. En resumen, apenas ingresa el pie diabético, tengamos en cuenta la edad del paciente, el tiempo de diabetes y el control de su enfermedad. En lo neurológico, interroguen síntomas. En el examen físico, miremos el examen de la enfermedad autonómica con piel seca, fibra corta con el monofilamento, fibra larga con el diapasón, fibra motora con los reflejos. Hagámosle un Doppler o preguntémosle si claudica, y si el Doppler da anormal, remitamos rápidamente al cirujano vascular para que el cirujano vascular tome su acción. En el aspecto infeccioso, miremos las infecciones, y en el aspecto ortopédico, todas las lesiones que veamos en la estructura del pie, y siempre hagamos prevención, ya sea con el pie RIS o diciéndole al paciente que se mire los pies, que use crema humectante, que use media, calzado y una buena comunicación. Tratemos de hacer, como decía el doctor Barengo, un proceso en que interactúan todos los componentes del servicio, y ustedes saben que en pie diabético el manejo es multi e interdisciplinario, que involucra al paciente como partícipe del proceso con los recursos que tengamos, y el mejor recurso es nuestra clínica. Estos son nuestros integrantes. Aquí está todo el grupo de endocrinología para prestarles a ustedes un servicio. Estas son las guías colombianas 2019 que las consiguen por internet o a través de la Federación Diabetológica Colombiana. Estos son mis datos. Muchas gracias por su atención.